Profe, en Zoom sí se ve. Está conceptos básicos en biología tumoral. Sí, la primera diapositiva. Sí, esa está Sí, señor. proyectada. Ahí pasó la segunda. Señor. Sí, profe. Pero ¿y si todos están viendo, entonces ¿cuál es el problema? No sé, ahí sí, no sé. ¿Ahora sí o todavía no? Sí, profe. ¿Quiénes nos están viendo? Ahí sí no tengo ni idea. Profe, yo creo que es mejor pues cerrar la sesión en el Meet y solo quedarnos acá en el Zoom. Es que el Meet ya está completamente cerrado. Ah, pero pues Profe, ahí está pasando bien. Ahí estamos viendo bien y escuchando bien. ¿Están viendo la presentación ahora sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Todos, por favor. Sí, profe. Estamos viendo. Sí, profe. Listo. Yo la veo bien. Como aquí sí ya no hay problema. Están viendo el láser, ¿cierto? El pointer. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Segunda diapositiva. Sí, También. profe. Perfecto. Listo. Quedan 40 personas por entrar. Más en detalle lo relacionado con algunos conceptos básicos de biología celular o biología tumoral. En general, pues para todas las lesiones o todos los tumores malignos básicamente. Aquí simplemente recordar perdón, que ustedes pues ya vieron esto en biología celular, la doble cadena o la doble hélice de DNA con sus pares de bases, adenina, guanina y la citosina contra la timina. Esto en el DNA y pues después se cambia el uracilo por ¿cuál? Timina. Por timina en el RNA, las bases pirimídicas, pues ahorita vamos a volver a mirar un poquito esto en otra diapositiva que tengo por ahí. Nuevamente para recordar, pues aquí una morfología de los cromosomas, el brazo corto, los brazos cortos denominados P, los brazos largos denominados Q, la parte central del centrómero, todo el cromosoma, las proteínas donde se envuelve el DNA, las proteínas histonas, que son importantes en algo de la reparación y el daño del DNA que más adelante va a salir con respecto a la biología tumoral maligna. Nuevamente recordar el famoso dogma en la biología molecular, el DNA, pues con su pues, reparación o replicación dependiendo la recombinación genética. Recuerden de 5' a 3'. En la transcripción o síntesis del RNA o RNA, como quieran llamarlo, pues una sola hebra, y que en el citoplasma de las células, unido a los ribosomas, pues van a producir la síntesis proteica o la traslación de proteínas. Esta diapositiva va a salir ahorita nuevamente de otra morfología, pues la unión de varios aminoácidos de 20 o más, pues ya relacionado con la síntesis proteica, que esto se hace a diario normalmente o constantemente y que en la parte tumoral maligna pues hace parte de esto que es importante pues para poderlo obviamente entender. Recuerden que, y ahorita lo vamos a mirar, hay ciertas cosas en la parte genética y que les voy a mostrar la parte epigenética y otras cosas en esta cadena o en este dogma de la biología molecular para entender un poquito la parte tumoral maligna, lo de los protooncogenes, oncogenes
y algo que ustedes más adelante van a mirar, que son los medicamentos que se utilizan para frenar pues el metabolismo o síntesis de estas células tumorales malignas. Recordar nuevamente la foto o el esquema de un cromosoma, el brazo corto, el brazo largo, el centrómero, cómo es la denominación de un gen. Para mí un gen es eso, el dogma de la biología molecular, un pedazo de DNA que hace capaz de sintetizar o hacer posible el dogma de la biología molecular. ¿Cómo se denominan? Por ejemplo, el gen CFTR, relacionado con la fibrosis quística, pues aquí denominado está en el cromosoma 7, la posición y esa parte, pues en el brazo largo, pues las bandas 31.2 o subbandas, eso depende del gen, de la patología que se esté estudiando como tal. Ustedes están viendo la parte superior de la presentación, ¿no? Profe, desde donde dice outline. Para abajo. Ah, sí, sí. No hay ningún problema de eso. No, profe, ninguno. Listo. Entonces, ¿cuáles son, pues, como los temas de esta presentación? El cronograma, el temario, pues, que finalmente el cáncer es una enfermedad genética, pero que el cáncer también tiene factores epigenéticos que modulan esta patología o que están en relación con esto. Una cosa en detalle, pero grande con respecto al ciclo celular, la importancia de la apoptosis o no apoptosis en las células tumorales malignas y una cosa importantísima, pues la presencia, o más bien, sí, la presencia y función de los telómeros o telómeras y la famosa telomerasa en las células tumorales malignas, básicamente. Entonces, esto es como el programa de hoy. En los temas que les voy a mostrar un poco en relación con este tema de la biología celular, básicamente. Ahora, como les dije anteriormente, pues el cáncer es una enfermedad genética, donde a partir de una célula normal y después de varias mutaciones o aberraciones, como está escrito aquí, al final pues aparece una célula tumoral maligna que va a proliferar, a crecer y a formar un tumor y que aquí arriba salen los famosos hallmark o sellos de las células cancerígenas. Estos dos investigadores, Hanawan y Weber, publicaron en esta prestigiosa revista Cell en el 2000 y que después la actualizaron. Esta grafiqueta que ahorita se las voy a mostrar un poco en detalle relacionado con esto de los hallmark, de los sellos. Señora. Hay que pena interrumpir, lo que pasa es que no ha cambiado de diapositiva. Ahí no, ahí ya cambió. No, señor. No, seguimos viendo el temario, profe. Perdón un momento. Ahí. No, profe. No. ¿Tampoco? No, entonces voy a hacer esto. Tampoco se me ve el puntero ni nada, profe. O sea, literalmente se quedó en esa imagen. ¿Ahora sí? No, profe. ¿Tampoco está cambiando? No, señor. Señor. Pero ¿por qué si estaba funcionando bien? Profe, si quieres intentar dejar de presentar y es que ahora, no cambia, se quedó súper congelado. Ahí, ¿qué están viendo? Lo el mismo temario. con el temario. ¿Ahí tampoco? No, Tampoco, profe. profe. Pero Profe, Ya cambió. Profe, ya. ¿ahora sí? Sí, señor. ¿Ahí cambió? Sí, No, profe, profe. está en la diapositiva que dice cáncer es genética o algo así. La enfermedad, cáncer es enfermedad genética, profe, con la imagen. Ahí. Profe, ya. Sí, profe, ya está cambiando. Ahí está en la foto de las aberraciones genéticas, sí. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces lo dejo ahí en esta gráfica porque ya sé qué es lo que está pasando, pero mejor la dejo ahí más bien. Entonces les decía que a partir de una célula normal, por muchísimos factores de riesgo, entonces empiezan las aberraciones
o las mutaciones genéticas, que puede ser una primera, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que se forma una célula tumoral maligna, y a partir de una célula, por la división mitótica que tiene estas células, como todas las células, pues empieza la proliferación inmortal de un tumor maligno. Y aquí arriba, en esta gráfica o en este dibujo, están los hallmarks o los sellos de las células tumorales malignas. Estos dos investigadores que señalo ahí en la parte de abajo, Hanawan y Weber, en esta importantísima revista que es Cell, Célula, en el año 2000, inicialmente mostraron 6 de esos hallmarks. Sí cambió, ¿cierto? Sí, ahora sí cambió. Sí, señor. Y estos 2 artículos yo se los voy a compartir en estos días allá en la cajita esa que dice papers, pues para que lo tengan. Entonces, en el segundo, que fue la siguiente generación, un par de años después, pues actualizaron esos famosos hallmarks o sellos con capacidades y propiedades que son importantísimas y que pues lo voy a preguntar, eso se lo tienen que aprender. Y pues vamos, se los voy a enumerar. Entonces, las células tumorales malignas tienen todas estas 10 cosas que encontraron ellos. Primero, pues voy a seguir las manecillas del reloj, la evasión de los supresores de crecimiento. Segundo, la evasión de la destrucción por el sistema inmuno. De las células tumorales malignas hacen esto. El 3, la capacidad proliferativa ilimitada, que es la inmortalización. La inflamación promovida por el tumor, pues también está modulada por esas células tumorales malignas. La activación de la invasión y la metástasis. Recuerden, por ejemplo, en los carcinomas, la parte infiltrante e invasiva locorregional o ya a distancia. Y lo mismo en los sarcomas, que se puede invadir órganos vecinos. La inducción a la angiogénesis, que yo les decía, esos factores importantes para producir vasos sanguíneos. La inestabilidad genómica y la alta tasa de mutaciones, que obviamente la biología molecular, pues la inmunohistoquímica lo mira, pero la biología molecular va a determinar y a confirmar muchas más de estas cosas. Y miren que aquí en el dibujito, pues tratan con el dibujo de mostrar estos cambios. Resistencia a la muerte celular, no hay apoptosis para estas células tumorales malignas. La disregulación del metabolismo energético, yo les decía en la clase anterior que pues todos tenemos metabolismo aeróbico, pero las células tumorales malignas no les interesa si es aeróbico, hasta en el anaeróbico pues tienen la posibilidad de inmortalizarse. Y la producción sostenida de señales de crecimiento que hacen pues que esto prolifere y pues las células tumorales malignas pues crezcan. Cualquier tumor maligno tiene, y eso fue lo que encontraron este par de investigadores, Hanawan y Weber, y que lo describieron, pues todas las células tumorales malignas tienen la capacidad de hacer o de tener estas capacidades y propiedades, y por eso pues es importante para ellos pues su crecimiento, que no se acaben y que se inmortalice su crecimiento para seguir madurando y creciendo como tumor maligno. En una de las diapositivas al final les mostraré que sobre cada uno de estos hallmarks o sellos, pues la industria farmacéutica utiliza medidas quimioterapéuticas para tratar de disminuir. No hay ningún medicamento, y ustedes lo van a mirar, que tenga la posibilidad de frenar pues estas 10 cosas. Y pues la capacidad, por ejemplo, de invasión y metástasis puede ser por innumerables vías. Por eso es el cuento famoso de que no hay un medicamento mágico, de que por qué no se han inventado nada para el cáncer. Sí, seguramente esto es lo que se ha encontrado y está actualizado, pero muy seguramente puede haber otras cosas que no se han descubierto y que son importantes para las células tumorales malignas, para inmortalizar el tumor, y que desafortunadamente la industria farmacéutica o la gente que trabaja eso no lo han encontrado, pues obviamente para tratar de disminuir las lesiones tumorales malignas o acabarlas. Algunos tumores, y ya se los dije en las clases anteriores,
son menos agresivos que otros. Recuerden que los sarcomas son mucho más agresivos y entre las células sean más inmaduras, pues esto es casi que ilimitado y por eso pues para las células tumorales malignas pues casi que eso es no hacerle ni cosquillas para que sigan proliferando y produciéndose como tal. Entonces, pues este es el nombre grande de las células tumorales malignas, de las neoplasias malignas, está el cáncer, y ahí está pues el dibujito con esos 10 factores que se los aprenden, tengan en cuenta sus logos, para que pues obviamente cuando entren a rotar en medicina interna y oncología, pues repasen nuevamente esto. ¿Qué factor de riesgo lo dejo? Y creo que ahí el dibujo, el esquema está más que dando el mensaje de pues una calavera o un medio esqueleto, la calavera, recordando pues la muerte y un factor de riesgo para muchas enfermedades, no solamente malignas, sino también benignas o metabólicas, o como quieran llamarlo, pues es el tabaco o el cigarrillo. En una diapositiva anterior estaba, y arriba lo dice, el cáncer es verdaderamente una enfermedad genética. Esto ustedes creo que se lo saben mejor que yo, pero pues no cabe recordarlo, la doble cadena de DNA, las bases pirimídicas, en los puentes, obviamente después de la transcripción y traslación, más que la transcripción, la síntesis, recordando pues el famoso dogma de la biología molecular, en la transcripción pues, que pasa de DNA a RNA, y esto es lo que se quiere mostrar aquí, o quiero mostrar, o en este dibujo es la síntesis o la producción de a partir de la doble cadena de DNA, una sola cadena de RNA mensajero, esto dentro del núcleo, y cuando sale al citoplasma, buscando pues los famosos ribosomas, viene la síntesis proteica, y después de que obviamente queda con esa imagen cuaternaria y se plega sobre sí misma en diferentes morfologías, pues viene pues la proteína como tal. Pero hay factores que dentro del núcleo pueden alterar esto, y eso es parte importante del estudio del cáncer. Entonces hay factores externos que se denominan genotóxicos, por eso es una enfermedad genética. Entonces aquí hay virus, también han encontrado bacterias, virus ya espero que lo repasen, bacterias como el Helicobacter pylori para el carcinoma gástrico, factores químicos, la misma radiación. Entonces hace que, como yo lo expreso aquí, bueno, esto es recordar pues que 3 nucleótidos forman un codón y que pues esto viene la síntesis proteica. Aquí simplemente está el ejemplo de este nucleótido, el azúcar, la ribosa, en el RNA, y la desoxirribosa en el DNA, unida a un fosfato, y aquí pues a la base nitrogenada, que para este ejemplo es la citosina. Entonces aquí el DNA, adenina, guanina, timina, citosina, las contrapartes, y que después en el RNA se cambia una de ellas, que ya ni me acuerdo, por lo que no la utilizo, pues el uracilo. Entonces, esos factores genotóxicos o externos, virus, bacterias, productos químicos, radiación, hace pues que obviamente se altere, y en esta medio simulación que hice, pues las proteínas o están completamente alteradas en tamaño y en función, o definitivamente no existen, y eso hace parte de la gran mayoría o de todas las lesiones tumorales malignas, o como está aquí arriba en la diapositiva, pues esta enfermedad que se denomina cáncer. Ahora, ¿cuáles son los tipos de mutaciones en el cáncer? Pues la gran mayoría son somáticas y que afectan a algunas células. Están las germinales, que se afecta a toda la población celular, y a veces hay mezcla de esto. Entonces es importante tener en cuenta, y para los que vayan a ser oncólogos, pues esto va a ser obviamente importante pues tenerlo en cuenta presente para estudiar la parte de carcinogénesis o neoplasias. Como les dije, el cáncer es una enfermedad genética, vamos ahí, están en este primer cuadro pues el tipo de mutaciones, están los gametos, la línea germinal que pues afectaría todo, y las mutaciones somáticas que simplemente afectan a la célula que obviamente está comprometida. Pero estas mutaciones son simplemente cambios en los nucleótidos del DNA, y hay algunos tipos de mutaciones que se denominan mutaciones puntuales, el point mutation, como está ahí
en inglés. Entonces hay tres básicamente: la silente, simplemente como dice aquí, el codón mutado no afecta la síntesis del aminoácido, se produce el mismo aminoácido y obviamente no va a haber ninguna alteración. Esto puede ser normal en muchas funciones normales o tumorales malignas y no va a tener ninguna complicación. Está la mutación missense, que el codón mutado pues codifica un aminoácido diferente, entonces la proteína, recuerden, como salió en la diapositiva anterior, va a ser una proteína totalmente alterada en cuanto a la morfología o a la función, con respecto pues a ese aminoácido que está sintetizando. Y la mutación mutual nonsense, bueno, aquí está un ejemplo, como le digo, aquí se recambia un nucleótido, digamos aquí estaba la histina, pasó a prolina, entonces es un aminoácido incorrecto, entonces hay un mal funcionamiento de esa proteína que se está o que se va a producir básicamente. Este es un ejemplo para recordar un poquito de esto. Y la mutación puntual nonsense es simplemente que ese codón mutado hace un stop en la síntesis proteica, separa no, sino para obviamente la síntesis de proteína, y está el ejemplo donde pues aquí se cambió la citosina por timina y ya había un freno inmediato en la síntesis de una proteína que obviamente va a ser corta, diferente en su tamaño y obviamente en la función, y eso puede llevar a la aparición de un tumor maligno. Obviamente esto depende y hay que estudiar el tipo de tumor y estas mutaciones puntuales para tenerlo en cuenta. Hay otras alteraciones que son las mutaciones ya denominadas. Yo no la encontré o pues nunca he querido buscar como la traducción al español porque pues como muchos de estos términos, pues la gran mayoría del lenguaje es en inglés, siempre se utilizan estas terminaciones, entonces para tenerlo en cuenta. Y la mutación frame shift es simplemente, como dice ahí, una deleción o inserción de uno o más nucleótidos en una secuencia del DNA y obviamente eso nuevamente altera, como les digo, la síntesis de una proteína que está en morfología o en función completamente alterada, pues para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí pues ustedes ven histina, serina, histina, valina, leucina, metionina, leucina, se cambia totalmente la secuencia por otro tipo de aminoácidos y obviamente termina en una alteración completa en ese tipo de codones y en la síntesis proteica que puede llevar básicamente a una lesión tumoral maligna. Y ahí están las famosas alteraciones cromosómicas, que son cambios en la estructura de los cromosomas. Esto se los dejo de tarea grande e importante, pues está la lesión, la inserción, la inversión, que obviamente la palabra ayuda, la duplicación y la translocación, y aquí pues hay segmentos de genes o segmentos de codones, o sí, segmentos de codones o de nucleótidos más que o segmentos de genes, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y si recuerdan en sus seminarios, pues, que ya tienen mucha esa base, pues van a recordar todos estos términos de esas alteraciones cromosómicas y genéticas, y estas son las más conocidas, entonces se los dejo de tarea para que nuevamente lo repasen: de lesión, inserción, inversión, duplicación y translocación, para que lo tengan en cuenta. Aquí paro y voy a hacer una pregunta para todos en general, para las 138 personas que ahorita están aquí conectadas conmigo. Todo el mundo estudia de una manera diferente. Todo el mundo trata de aprenderse o recordar las cosas de una manera diferente. No necesito que todo el mundo hable y me diga, pero el que quiere hablar, a ustedes, ¿qué les interesa de la medicina? ¿Cómo les gustaría aprender la medicina? Porque ahorita está la era digital, pero como yo digo, se les está olvidando la era personal, porque en la medicina se aprende en los pacientes. Para mi concepto, ustedes que están empezando, ¿qué les gustaría mirar o aprender o tener en cuenta? Porque
para mí pues lo tienen todo en esta era digital y que pues todos trabajan y hacen sus cosas en esta manera digital. Pero a veces yo pienso, a veces no, yo pienso que a mucha gente se le está olvidando el paciente. ¿Qué les gustaría a ustedes mirar o aprender o tener en cuenta en esta carrera? Hablemos 5 minutos. De pronto respecto a la práctica, muchas veces en la teoría pues vemos que, no sé, digamos, lo digo cuando vimos anatomía, que se veía que, no sé, la vena era del color azul, la arteria de otro color, el nervio de otro color, y realmente pues en el campo de acción pues ya es totalmente distinto. Entonces, de pronto sí acoplar más como la parte de práctica desde un semestre pues temprano, no necesariamente interacción con paciente, pero sí de pronto con el cuerpo humano, porque pues literalmente hasta séptimo tenemos prácticas nosotros. O Y ya sea, falta... o sea, ¿quién está hablando? Perdón. Como ahora, Sebastián, profe. Sebastián, mire, mire lo que acaba de decir usted, que me hace, pues no terrible, pero pues hasta séptimo tenemos prácticas. ¿Usted sabe desde cuándo yo empecé a tocar pacientes? A tener prácticas, bueno, si esa es la expresión. No Hasta se el imagina, internado. Sebastián, en qué semestre yo empecé a tocar gente. En el internado. No, ¿sabes de qué No, 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 no. Yo De digo segundo semestre, profe. Tercero, profe. tercero, quinto, ¿quién más dice? ¿Quién da más o quién da menos? En semiología. No, pero ¿en qué semestre? Yo hice En 12 séptimo. semestres. Primero. Yo hice 12 En semestres. Perdone. Yo, ¿sabes? Les cuento, o sea, yo estoy en el bosque, esto también ha cambiado, pero yo empecé a ir a centros de salud, como se decía en mi época, ahora les dicen de otro nombre, todo es moda, desde el primer semestre. Yo todos los viernes iba 4 horas a un centro de salud a mirar consulta general y a mirar consulta de ginecobstetricia. ¿Qué sabía? Nada, no tenía ni idea de nada, pero tenía que tomarle los signos vitales a los pacientes. Y así empecé a soltarme en tocar a los pacientes. Miren lo que acaba de decir Sebastián, no es que nosotros tenemos prácticas ahora hasta séptimo. O sea, y eso es lo que me ratifica lo que le estoy diciendo en el diplomado que estamos haciendo los profesores. Buenísima todas estas herramientas digitales. Hay mil. O incluso me enseñaron una que seguramente se las voy a compartir al final del semestre, un exalumno mío que se está entrenando para ser neurocirujano. Me dice, profe, yo estudié así para recordar ciertas cosas, pero no para aprenderme eso. Pero pues quien me enseña es tocar a la gente. Entonces, ustedes van a estudiar medicina. Bueno, muy seguramente ustedes van a mirar esa era digital más adelante. Con la parte quirúrgica ya no va a existir paciente a paciente, sino con robots, seguramente. Seguramente que sí, yo no tengo ni idea. A mí esas películas futuristas de que se acaba el mundo y que llegan los alienígenas extraterrestres y bueno, a mí esa vaina me soya, me encanta, me fascina. Yo me pongo a pensar miércoles, ¿será que sí vamos a hacer así? Yo creo que sí vamos a hacer así. Pero mientras tanto uno tiene que aprender en los pacientes. Entonces, y esto es una cosa que yo tengo que decirlo en la reunión de profesores, ustedes están exigiendo práctica, porque es que ¿dónde más van a aprender? O no, yo no sé si Yo creo estoy que sí, sí estamos exigiendo y de hecho estamos esperando para reunión porque se suponía que nosotros iniciamos en sexto, pero con el tema de pandemia y eso, que hasta séptimo, pero los muchachos que están en séptimo ni siquiera les han asignado plaza este semestre. que mira lo que tú Profe, acabas de otra es que usted acaba de decir que usted tomaba signos vitales, pero a nosotros hasta quinto nos enseñan eso. Doctor, es que nos quitaron también las posibilidades de que nosotros supiéramos primeros auxilios. Es la hora que nosotros sabemos muy poco. Yo sé que en su momento usted cuando se estaba formando le enseñaron muchas cosas en primer semestre que ahorita se han ido perdiendo con el tiempo.
nosotros ahorita estamos peleando por las rotaciones de sexto. Hay unos a favor, otros en contra, pero también nosotros teníamos una rotación, un primer acercamiento en quinto, cuando se suponía que debíamos ir a psiquiatría y también nos quitaron eso. No sé, en cuanto a lo de morfología, nos debieron, pues yo pienso que debimos tener un poco más de acercamiento con la realidad, debimos ir a medicina legal, aunque hubiese sido una vecesita por mes, hubiese sido espectacular porque uno se hubiese acercado más y entendería muchas cosas. Ahora nos quieren enfrentar hasta séptimo, hasta que estemos paniqueados y entonces digan que no estamos preparados en séptimo, entonces nos lo dejen entonces para el internado. Pues Es que también se quitó y ahora es con puras tabletas y pues no creo que uno tenga la misma sensación, ¿no? ¿En qué, perdón? ¿En qué? En la parte de morfología, cuando se veía antes. No, es que, mire, Sí, se hace ahora con el Euroimage, muchachos. Ahora se maneja, no es tableta como tal, sino el Euroimage. Pero sí, claro, falta muchísimo y es muy importante para todos la aproximación a las piezas morfológicas. Mire, Ahora, doctor, usted mismo nos ha enseñado que uno aprende tocando. Si uno no tiene el paciente al frente o si uno no toca al paciente, pues no hay forma, ¿sí? Yo sé que de pronto estamos muy planos para entrar a un hospital. De pronto sí, de pronto quizá tengan razón, pero es que hay que estrellarnos y si no nos estrellamos y si no nos dan la oportunidad, ¿de dónde? O al menos darnos el espacio de consulta externa. No estamos para que nos voten unas urgencias, listo, no lo estamos preparados, no estamos preparados. No, y es que... Pero al menos una consulta externa. Ustedes van a ir a urgencias cuando estén en cirugía, o sea, mi primer choque, pues mi primer contacto en urgencias fue en cirugía, pero lo que yo les decía, miren, primer semestre, todos los viernes, pues era mi grupo, todos, pues unos eran los lunes, otros los martes, íbamos solamente 4 personas. Mi grupo conmigo éramos 4 personas, al centro de salud de Suba. ¿Qué sabíamos? Nada. Alguien utilizó ahorita la palabra paniqueados. Claro, no tenía ni idea. Pero pues nos vestíamos o nos disfrazábamos con el respeto de la profesión de médicos y una médica general que después cuando uno se vuelve médico general tampoco no tiene ni idea de nada, pero sí de muchas cosas. Pero no, tome los signos vitales, auscúltelo, vaya soltándose y así no se suelta. Ya no sé quién habló ahorita de lo de primeros auxilios. Yo tuve un semestre completo, todos los sábados, en segundo semestre de medicina, en la Cruz Roja y en la Avenida 68, al frente hay un Spopsi, me imagino que lo conocen. Después del barrio Salitre, ahí está toda la casa de mis papás, obviamente yo vivía ahí. Los sábados no madrugaba tanto y me iba caminando, pero todos los sábados de 8 a 12 del día teníamos práctica de primeros auxilios. Que si lo hacíamos o no lo hacíamos, bueno, pues cuando uno tenía la oportunidad, pues uno tenía esa práctica entre nosotros con muñecos, pero cuando ya le tocaba a uno en serio, pues uno sabía algo de eso. Pero mira lo que ustedes están diciendo, no tenemos práctica. Bueno, la situación de la pandemia ha aburrido a todas las universidades en muchas cosas, pero pues yo sí les doy una recomendación cuando tengan la posibilidad de mirarse ustedes, por lo menos entre ustedes, auscúltense, mírense, háganse el fondo de ojo, ya hay tutoriales, eso lo hacíamos con mis amigos o mis compañeros de noche, 8 de la noche, 9 de la noche, cuando nos reuníamos a estudiar alguna vaina, apagábamos un cuarto, 10 minutos ahí mientras adaptaba la pupila para hacer miriasis y nos veíamos y nos encontrábamos en la parte normalita para después mirar lo anormal. Ahora, y yo soy muy crítico de no de ustedes, sino de la generación de ustedes. Esa competencia tan tonta y desleal que hay entre ustedes, no ustedes como grupo, sino en general. Entonces es muy aburrido. Y miren, bueno, fue mi generación. Uno se da cuenta quién es amigo de uno cuando uno está en interno. Yo hice todo el internado con 2 amigos, hice más por rotaciones y por cantidades, nos tocó separarnos, pero yo hice el internado con 2 de mis grandes amigos y jamás nos repartíamos los turnos de noche.
Yo siempre le he dicho a la gente, mire, nosotros, mire, doctor, ¿y quién está de 12 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6? Ninguno, los tres. Si llega la diarrea más chimba, nos llama a los tres. Que a veces llegábamos tres médicos a atender a una señora con un bebé de 2 años y pues se asustaban de que llegaban tres tipos jóvenes, bueno, medio locos y bueno, pero era simplemente la retroalimentación. Pero ahora ustedes no hacen nada de esa vaina. Y bueno, yo sé que exigen, ahorita está la situación tenaz, pero como les decía ahorita que están los dos grupos aquí casi. El otro semestre, yo no sé qué vamos a hacer, pero el otro semestre, no sé si, o sea, tenemos que vernos y ustedes tienen que soltarse y como dijeron, tienen que soltarse. En serio, tienen que soltarse, ir, equivocarse. Alguien lo dijo, uno tiene que caer y levantarse. Y de esas caídas uno aprende más que de muchas cosas. Así como dijo Egan Bernal el año pasado cuando se retiró el Tour, yo me levanté para ser el mejor. Y bueno, ya no sé si iba a ganar el Giro o no. Pero esa es la mentalidad que a mucha gente de su generación no le pasa, no le falta. Estas vainas que yo les presento aquí, a mí se me hacen hasta chimbas, en serio, y se los digo con todo el respeto y mío, pero simplemente es como no ni siquiera estimularlo, sino llamarle la atención, oiga, al que le guste esto, pues lo profundiza donde quiera, donde lo mira. Yo les digo, oigan, lean esto que yo se los voy a preguntar. A veces la gente ni cree eh, esos detalles, simplemente porque más adelante yo sé que en algún momento lo van a mirar. Y hoy ya vi una cosa para que ustedes de pronto después lo hagan como propio. Voy a cacharrearlo en eso, pero es una cosa ya de uno. Si ahora uno quiere, uno estudia y aprende y lee pues como a su manera. Es que es muy difícil decirle a alguien, no es que yo me lo aprendo así, porque para una persona puede ser muy fácil, pero para otra persona puede ser muy difícil. ¿Sí me entienden? O sea, ver un cuadrado para una persona le puede parecer un círculo, un triángulo, una vaina así. Simplemente el llamado, pero a mí sí me afana, en serio. Y en la próxima reunión, pues yo tocaré ese tema porque, pues, aunque se habla y como que queda así, como que no, a veces miro que como que no les interesa de pronto, y no solamente ustedes, sino en muchos sitios que no nos dejan como meterse al ruedo y torear al toro Miura, que si saben, los que les gusta el toreo, que imagino que ya no a nadie. Los Miuras son una raza muy especial de toros, muy bravos, y así es que en serio no aprende, pero bueno. No sé, creo que alguien iba a decir otra cosa. Profe, yo quería hacer un aporte, ya que son la mayoría de nuestros compañeros, es que en este momento estamos totalmente limitados para las prácticas, pero a veces los representantes de los diferentes semestres tratan de hablar con los profesores o buscar la oportunidad para que se den las plazas o se dé la oportunidad para hacer diferentes prácticas. Pero tenemos compañeros, profe, también que hacen cosas que generan que estas plazas no se abran, ponen tantos problemas, es decir, estamos en una situación en la que necesitamos urgentemente entrar a hacer prácticas y vivir eso que se vive directamente en una clínica para que cuando ingresemos solamente el olor de la sangre, ese tipo de cosas no nos afecte. Pero creo que también es disposición de nosotros como compañeros, como estudiantes, atender lo que nos están ofreciendo, o sea, aceptarlo, así nos toque lejos, así nos toque en otra ciudad, en un pueblito, en donde sea, pero creo que es muy importante que aprendamos a valorar lo poco que nos dan, porque en este momento es poco, pero si nos lo dan, pues aprender a valorarlo y respetar a los demás compañeros para que todos podamos aprovechar todo eso. Sí, y lo otro es esto, miren, es que ustedes se van a enfrentar pues con gente de otros lados, siempre. O sea, uno se va a enfrentar con gente de otros lados y pues siempre va a haber personas que saben más que uno y siempre va a haber personas que van a saber menos que uno. Pero pues eso al paciente no le interesa. Pues yo le digo, ningún paciente va a llegar a decirles, oye, ¿usted qué universidad es? Yo necesito es que me alivie el dolor o me ayude, me haga, pero como es ahora, es que en serio, la mayoría de médicos detrás de un computador que ni miran al paciente, a mí esa vaina se me hace tenaz. No sé,
Y como les digo, pues ahorita toda esta era digital súper importante y chévere, y uno aprende vainas y mira, cacharrea, pero es que uno no va a estar todo el tiempo en esta cacharreada con los pacientes y con muchos de los pacientes, y untarse y, bueno, no sé, pues no sé si todo ha cambiado como acabas de decir tú, no sé quién habló, de que como que lo frenan a uno, o uno mismo dice, miércoles, yo no me quiero ir. Sí, también hay cosas que, bueno, uno no quisiera irse para tal lado por muchas circunstancias, pero pues a veces uno tiene que pensar en si sí o si no. Bueno, hay muchas cosas que uno tiene que sopesar, pues para tener en cuenta eso. Pero fíjense, por ejemplo, yo también he criticado y lo he dicho aquí en la universidad, ustedes ahorita tendrían que estar viendo a la parte de pato 1, fármaco 1, como lo quieran llamar, pero es que ustedes están perdidos ahorita. Y fíjense lo de las preguntas tontas de epidemiología. Y no es porque lo estén haciendo mal, no, para nada, simplemente que hay que mirar cómo va lo otro, pues para poder entender. Pero pues están mirando unas cosas que desconocen de la patología y pues están sugiriendo pues algún tipo de investigación cuando se desconoce algo patológico, por lo menos la parte básica o sencilla. Entonces obviamente se pierden. ¿Y qué es lo que hacen? Les aseguro que todos están pensando lo que yo también estoy pensando. Ah, qué mamera leer esa vaina. Qué vaina tan aburrida, uno no entiende esa vaina, qué lee, qué mira, qué hace, o no es así. Es aburrirse de esa vaina, cogerle fobia a esos temas. Cuando uno los entiende, pues obviamente son más interesantes de lo que normalmente puede ser. ¿Ven? Entonces, lo otro, ustedes entran a clínica, nuestra universidad entra a clínica y nadie sabe fármaco. No es que no sepan, no han visto fármaco. Las demás universidades por lo menos han visto. Unos sabrán, otros no tendrán ni idea, pero por lo menos lo escucharon. Pero yo sí he querido que por lo menos se nivele eso. Pero pues no lo han hecho y sí desconozco las situaciones, muchas cosas, y pues aburrido por esa parte. Más comentarios, sugerencias, nos extendimos más de la cuenta, pero bueno, yo sí quería hablar de esto. Profe, y la verdad, o sea, yo incluso hablé con la coordinadora académica porque yo por mi parte de verdad me siento súper desmotivada. Ni siquiera hemos visto prácticas de parasitología, ni de patología, ni de semiología bien. Y la verdad, o sea, yo de verdad no me quiero imaginar lo mal preparado y me duele decirlo, que vamos a salir de verdad. No, y Muy buenas mira, tardes. incluso la práctica de patología, bueno, eso fue un gusto personal muy mío para que miraran ciertas cosas que, como lo dijo creo que Sebastián, pues en el supercomputador que está, pues la arteria se ve bien azul, bien roja, perdón, y la vena se ve bien azul, pero en la práctica todo se ve casi del mismo color, entonces es diferente. Y bueno, cambiar ese chip de imaginarse a mirar en la vida real, pues es duro, en serio, es muy duro. Yo tuve un compañero y les digo, y Edgar pues ya él se fue al cielo. Edgar era, como decimos, medio sapo y no quiero hablar mal de él, y era muy competitivo y muchas veces fue el primero en la parte básica, pero cuando entró a clínica le dio muy duro porque entró en una crisis existencial, en una malparidez cósmica, como se utiliza el término, aunque no se hallaba, mierda, ¿será que sí estoy estudiando lo que me gusta? Porque pues mucha gente es muy pila en libros y cuadernos y bueno, ustedes me entienden, pero cuando los pacientes son diferentes, entonces uno se suelta y entonces se cambia como el rol. Los que entre comillas no eran tan buenos en las básicas en clínica, pues con los pacientes son buenos y al revés, uno se suelta. Pero lo que tú acabas de decir, yo creo que ustedes pues están en una época muy harta por esta situación que estamos viendo, pero pues yo sé que esto no se va a durar toda la vida y que cuando entren en práctica pues lo traten de aprovechar pues al máximo y se suelten y hurguen y miren y lean
Y miércoles, estos pacientes tienen en la oreja izquierda, cuando tienen diabetes, les sale una vaina. Venga, miramos la oreja izquierda. Lo tengan o no lo tengan. Pero les aseguro que ustedes hacen ese ejercicio y después no se les olvida. Eso no se le olvida a uno, porque ya uno recuerda esa parte práctica. Pero pues así es, en serio, muy tenaz. Que bueno, ustedes pasan a séptico, no, es que vayan, evolucionen. ¿Y cómo se evoluciona un paciente? ¿Sí me entienden? Es una vaina básica. Miren, yo jamás tuve simuladores de fisiología, nada. Yo digo, pues ahora tienen tantas vainas y pues como que sí lo aprovechan o lo aprovechan, pero pues sí, los pacientes que, no, no, sí no sé, es muy, es una crítica medio constructiva y no tanto, pero bueno. Más cosas para seguir. Profe, una cosita, es que, pues, buenas tardes, yo soy el representante de los estudiantes de quinto y la verdad he tratado de comunicarme con muchas personas para lograr conseguir algo, pero acá realmente siempre sacan la excusa para muchas cosas. Entonces, o como que varían en las opiniones. Por ejemplo, le pregunto a la coordinadora académica y ella es muy formal, es muy amable, la doctora Andrea es muy formal y, digamos, en acreditación nos dijeron que desde sexto semestre teníamos cupos para hacer prácticas. Entonces, pues en estos días he estado presionando respecto a eso. Y digamos, la doctora Andrea me dice que sí, o sea que se tenía más o menos previsto que uno en sexto fuera aunque sea una vez a la semana para comenzar a hacer historia clínica, acercamiento a los pacientes, cosas así. Pero pues igual, nos dicen que por el tema de la pandemia es que es súper difícil. Pero aparte que es difícil, lo hacen casi imposible, o sea, para cualquier cosa. Y estoy seguro, porque lo sé, que muchos profesores están a favor de nosotros, les gustaría hacer las prácticas con nosotros y están en total disposición, pero la universidad muchas veces es la que definitivamente se niega, porque, por ejemplo, en psiquiatría, eh, el doctor, no recuerdo el nombre del doctor que maneja psiquiatría, él me preguntó que cómo estamos haciendo las prácticas, y yo le dije que no, pues que pues no nos puede hacer prácticas y demás, y él me decía como que pues en quinto sí se tenía como la idea de hacer alguna práctica, digamos, para ir al Hospital de la Victoria, eso, aunque sea una vez a la semana para poder hacer historias clínicas en geriatría y en psiquiatría y demás, para comenzar a empaparnos. Pero pues igual, o sea, acá, digamos, el doctor Parra es el que nos dicta psiquiatría, y él dijo que tenía toda la disposición de hacerlo, pero la universidad dice como no, que no sé qué, que sí sé cuántas, o sea, siempre que el hospital no está disponible, que no hay cupos, que no sé qué, pero igual, Mentira. o sea, ¿cómo vamos a hacer más ese tipo de cosas? Y la otra, o sea, yo trato como de tratar de organizar lo mejor posible para tratar de conseguir una respuesta. Pero pues, como decía mi compañera, mire, ya, a veces, o sea, no lo digo por todo, yo sé que siempre es muy difícil cuadrar un grupo tan grande, pero siempre hay algo como, no, es que a mí no me sirve esto, es que no estoy de acuerdo con esto, no sé si sé cuántas, pero pues algo que sí me gustaría decirles es que, pues muchachos, estamos en una carrera que, pues como dice el doctor, es cierto, o sea, nosotros tenemos que tener contacto con el paciente. Y aparte de eso, ¿no? O sea, yo entiendo la situación que estamos como viviendo, porque pues estamos en medio de una pandemia y eso, pero pues a veces presionar un poquito a la universidad no estaría mal, porque es que pues a diferencia de otras universidades, nosotros no contamos con hospital. Entonces, pues yo sé que el mío es generalizado, vamos a llegar a séptimo en serio paniqueados, o sea, paniqueados, porque ¿qué? O sea, nosotros mismos estudiándonos, pues gracias a Dios todos yo creo que estamos bien. Entonces, cuando nos enfrentamos a una persona que no esté bien, vamos a saber cómo identificar ese tipo de cosas. Sí, claro, eso es verdad. No, yo lo que le decía entre ustedes era pues, como para la parte normal, ¿sí me entienden? Para ir ajustando esas cosas normales y después mirar, pero esa es la otra de la parte de semiología, que pues no están viendo nada. A mí, por ejemplo, me Pero, tocaba semiología, perdóname, a mí me tocaba semiología 2 veces a la semana, o ir a FACA, o ir a Chía, o ir a Tenjo, o ir a Tabio. Nosotros, pues, como fuéramos, íbamos así fuera 2 horas a eso, a mirar cosas semiológicas de pacientes que tenían algo, alguna vaina, alguna cosa sencilla para después ir a repasar eso y bueno, a uno se le iba quedando. Pero pues es que ustedes no han tenido esa oportunidad y a mí eso sí me lo dijeron, no, es que nosotros pensamos a tocar un paciente cuando estemos en séptimo, ya en la mitad de la carrera y después, ¿qué? No sé, pero pues Lo eso, triste, lo triste es seguir pagando lo que se está pagando, primero sin usar las instalaciones ni recursos,
Y ahora más triste aún el hecho de no tener las prácticas. Eso es lo triste, que se esté facturando lo mismo por recibir mucho menos de lo que se espera. Sí, eso es verdad. Es que, Eso es doctor, disculpe, nos quitaron la posibilidad hasta de ir a los laboratorios de simulación a tomarnos la presión arterial, frecuencia cardíaca, como los signos vitales básicos y la auscultación y la palpación entre nosotros mismos, como para perder la pena, el miedo y el temor, que la doctora Gloria los estaba acomodando supremamente bien por grupos para que no se hicieran esas aglomeraciones y poder asistir a esas prácticas, y también nos las quitaron. Pero sí tienen, y como dijo Nicolás, estamos buscando los espacios acordes para poder hablar con las personas, con decanatura y que nos escuchen, pero pues nunca nos escuchan. Pero sí son muy persistentes en enviarnos correos, con el tema de la matrícula, que ya se acerca el nuevo semestre, pero pues para escuchar a los estudiantes nunca están prestos a escucharnos. Entonces, sí es triste porque, como expresan la mayoría de mis compañeros, el cambio de pensum, el cambio de como de programa, era con ese beneficio, de que nosotros desde quinto íbamos a poder tener la posibilidad de usar los laboratorios de simulación. En sexto nos iban a permitir hacer el acompañamiento a revistas médicas, a una entrega y recibida de turno, a diligenciar una historia clínica, no a formular ni a evolucionar, pero sí aprender cómo se hace, qué se pregunta, qué no se pregunta. Y en sexto, pues ya sí, efectivamente, lo que le acabo de mencionar, y en séptimo ya las prácticas. Pero pues ni siquiera los pobres compañeros de medicina interna les han permitido a la gran mayoría ingresar a esas prácticas. Entonces yo creo que si no estamos siendo escuchados, yo creo que usted es una de las personas que se preocupa porque cómo nos sentimos nosotros, y si usted se da cuenta, profesor, es muchas las inconformidades que nosotros como estudiantes tenemos. Como decía y expresaba una compañera, parecemos un call center ya, que solamente prendemos el mute cuando podemos hablar y cuando no podemos hablar. Entonces, pues la medicina es práctica, la medicina es el día a día, el tocarnos, el empatizar, y no solamente, pues, ver unas imágenes y escuchar al docente y eso. Entonces, yo creo que sí nos hace falta mucho, al menos que nos den la oportunidad de poder volver a los laboratorios de simulación, y como dijo Daniela, lo más triste es que nos siguen cobrando exactamente lo mismo y no estamos usando las instalaciones. Entonces, no sabemos a quién dirigirnos para nosotros ser escuchados. Porque imagínense, nosotros desde quinto tenemos esas inconformidades, imagínense nuestros compañeros que están en otros semestres. No, miren, Sí, profe, imagínate que yo escuché un comentario de uno de los internistas de San Blas que decía que era que los estudiantes de la UAN hacían quedar mal a la universidad en las rotaciones. Pero pues, ¿cómo la van a hacer quedar mal si, por ejemplo, ahorita los de séptimo no han podido rotar? Hay gente que estaba en cirugía y no había visto medicina interna todavía. O sea, es que es complejo, pero el semestre, en vez de bajarle, le suben, porque pues igual no está viendo lo mismo, y queda vi un meme que parecía chiste, que el paciente entra en paro y el profe les dice: aprendan, hagan lo que aprendieron en el semestre. Entonces sale prender cámara, apagar micrófono, porque pues literalmente uno no tiene contacto con ningún paciente. No, pues muy tenaz. No, lo que les iba a decir es que en un par de días va a haber la reunión nuevamente de los coordinadores, y como pues entre comillas yo estoy encargado de esto, pues yo sí voy a hablar por ustedes, pues me imagino que será toda la universidad, pero por ustedes que son los con quien hablo. Parte de lo de ayer, no la clase, fue eso, porque estaba cuadrando ciertas cosas, pues de esto, obviamente, pero pues no, yo sí voy a hablar de esas cosas, porque es que, o sea, no puede ser que estemos entrenando unas personas que no están siendo entrenadas, no todo el mundo, obviamente, pero sí para ciertas cosas. Entonces, no, eso yo los hablo, y cuando tenga alguna cosa, me reúno con todos ustedes nuevamente y hablamos, y yo les cuento y les digo, porque pues lastimosamente no se puede hacer lo de, claro que eso, les digo, eso no fue tanto la universidad, sino la situación de la ciudad, pero pues esas prácticas que yo quería hacer, que ya tenía todo cuadrado, pero pues llegó esa vaina y no pudimos hacerla, pero
pero pues yo espero que eso se pueda lograr y espero que el otro semestre, bueno, ustedes pasan a sexto, seguramente van a ir pues, los que aprovecharon a aprovechar patología 2, pero pues yo tengo que hacer algo y va a entrar un par de personas más, eso espero para pues que haya más personas en patología y pues cuadrar eso de todas maneras. Bueno, Profe, hay pero otra no, cosa, qué señora, pena. no, Por lo tranquila. menos otra cosa que sí tenemos que aprovechar y para que mis compañeros lo tomen es, digamos, hubo en este momento la excusa para poder asistir a ese tipo de prácticas es la pandemia, ¿no? Entonces es la excusa principal. Pero chicos, aprovechemos cuando nos envían un comunicado donde nos dicen, hay vacunas para ustedes, vamos. O sea, estemos lo más lejos que estemos, pero lleguemos, vacunémonos. De esa manera no tienen la excusa de decir que es que no nos reciben que porque nos podemos infectar o podemos infectar a nuestras familias, sino aprovechar ese tipo de cosas que saca. En ese momento fue la profesora Gloria que logró vacunas, había dicho que eran 200, pero la verdad ese día vacunaron más de 1000 personas. Si nosotros aprovechamos ese tipo de cosas y rompemos o dañamos la excusa que tienen, créanme que vamos a poder aprovechar muchas otras cosas. Entonces, sacrifiquémonos un poquito. Ahorita pues ya este semestre se va a acabar en 2 semanas. Quedan 2 meses porque supuestamente volvemos hasta en agosto. Y eso que es lo mismo, pues, por esa vaina económica, ahora los semestres son de 16 semanas. Yo cuando estudié medicina, mis semestres eran de 20 semanas. Yo descansaba del 16 de diciembre al 10 de enero, todos los años. Y a mitad de año yo salía de vacaciones el 20 de julio, antecitos del el 15, 16 de junio, y volvíamos a estudiar el 21 de julio. Teníamos 20 semanas de semestre, pero pues con todos esos cambios, pues ahora, como digo yo, pues ya son 4 semanas menos, donde se podía ver lo mismo, pero un poco más distanciado, pero con todos esos cambios, por todas esas cuestiones económicas y de mercadeo y bueno, muchas cosas, pues obviamente eso ha cambiado. Claro, ustedes estudian solamente 16 por 2, digo 8 meses del año. Y yo estudiaba 10 meses del año. ¿Sí ven la diferencia? Y quieren empacarles o queremos empacarles el temario de un año en 8 meses, cuando eso tiene que verlo. Yo también le he dicho eso, oiga, ¿por qué no? Pero pues eso es tocar muchas fibras que Sí, no y me es fuerte. corresponden. Es fuerte porque uno no ha salido principalmente, profe, del segundo y ya está dentro del tercero, que es el que se ve más corto casi siempre. O sea, uno recién salió de segundo corte, dio respiración, respiró una semana y pum, tercer corte. ¿Qué pasó? Y ahora es eso de que Semana Santa y Semana de la otra, yo sí tuve Semana Santa, pero Semana Santa en el segundo semestre, como digo yo, con todo el respeto del mundo, yo no tenía esa vaina. Entonces, bueno, son tantas cosas que me imagino que es por la cantidad de gente, son los mismos hospitales, son muchas universidades, pero pues eso se podía eventualmente planear, no sé cómo lo están haciendo, pero bueno, es simplemente eso. Bueno, ya hablamos un poco, venga, yo quiero terminar, como les digo, no sé si hay alguna otra cosa o lo dejamos para el final mejor. Como les digo, pues se aprenden muy bien pues, el significado de estos términos en la parte genética de las alteraciones, de las famosas alteraciones cromosómicas, que son la de lesión, inserción, inversión, duplicación y translocación. Y este es simplemente un montaje que hice del DNA, RNA y proteínas anómalas, con un cambio ahí en el tamaño de las letras para hacer la explicación respectiva. Y entonces se pone como fin de que pues todas estas alteraciones del DNA, y ahorita les voy a mostrar algo de los famosos protoncogenes y los genes supresores de tumor, hacen que todos esos Hallmark, este es el resumen de los Hallmark, están en inglés, pero pues yo se los mostré en español,
finalmente la presencia de todos o uno o todos más bien en toda la parte tumoral pues llegan a formar un tumor maligno o cáncer como se conoce básicamente. Este es simplemente el resumen, que pues una célula tumoral, perdón, una célula benigna pues crece, no invade, no da metástasis, pero con el tiempo pues la presencia de todos estos protooncogenes y oncogenes pues se forman células malignas que van creciendo, van madurando, invaden vasos sanguíneos y después con el tiempo da metástasis cerquitas o a distancia. Aquí está en la parte de abajo, pues esto que les acabo de mencionar anteriormente, las mutaciones de los genes supresores de tumor. Se proliferan células, ya les voy a mostrar eso. Hay alteraciones en la reparación del DNA, que son los famosos checkpoints o puntos de chequeo en eso. Aparecen o están. Nosotros todos tenemos protooncogenes, ya les voy a mostrar eso. Todos nosotros tenemos en nuestro código genético protooncogenes, pero si mutan se convierten en oncogenes y empiezan pues una célula tumoral maligna y un tumor. Y después viene toda esa inestabilidad de ese material genético para llevar posteriormente pues al tumor maligno como tal. Esto es un esquema de protooncogenes y oncogenes. En su presentación no está este dibujito que yo lo adicioné ahora. Entonces, función normal protooncogen y por alguna alteración, radiación, pues, ultravioleta, cigarrillo u otras causas hay una mutación y ese protooncogen muta para formar un oncogen y después una sola célula tumoral maligna, un clon que con el tiempo lleva a la aparición de un tumor maligno como tal. ¿Qué son los protooncogenes? Y como está escrito ahí, son genes que promueven el crecimiento normal o celular normal. Vuelvo y les digo, todos tenemos protooncogenes en nuestro código genético. Entonces esos protooncogenes con esta figurita que ya se los voy a mostrar en estos receptores especiales, pues se alteran, viene una primera mutación y con el tiempo este protooncogen se convierte en oncogen. Esta es la diapositiva que les mostraba anteriormente, los protooncogenes y el crecimiento normal de las células. Regulan el crecimiento normal de las células, básicamente ¿en qué? En factores de crecimiento, en los receptores de esos factores de crecimiento, en el mismo receptor, en enzimas señalizadoras dentro de la célula, en factores de transcripción o en la misma proliferación celular. Entonces, todos estos protooncogenes regulan el control normal o el funcionamiento normal o el crecimiento normal de las células. Aparecen factores de riesgo. El ejemplo anterior, radiación ultravioleta u otras cosas, virus, bacterias. Recuerden que estamos en la parte genética y entonces aparecen los oncogenes. ¿Qué son los oncogenes? Pues el resultado de la mutación de protooncogenes, donde se pierden los mecanismos de regulación y favorecen el crecimiento exagerado de las células, formando células neoplásicas o células tumorales malignas, pero también obviamente benignas en los tumores benignos, pero aquí nos estamos refiriendo a la parte maligna. Este es el mismo dibujo que les mostré la semana pasada, pues una célula normal, tenemos protooncogenes que regulan el crecimiento normal o el normal funcionamiento de las células, agentes cancerígenos, alteran el DNA, se activan el oncogen y el oncogen hace que una célula normal se convierta en una célula cancerosa que recuerden que es pleomórfica tanto en su morfología celular y pleomórfica tanto en la morfología nuclear y que algunas cosas se las he mostrado y hemos visto en los dibujos anteriores. ¿Aquí qué actúa? Pues el medio ambiente. Muchas cosas del medio ambiente hemos recordado, virus, bacterias, radiación ultravioleta, cigarrillo, toxinas, químicos, agentes físicos, abrasivos, muchas otras cosas. Hay que tener en cuenta los antecedentes personales y antecedentes familiares y obviamente pues la parte genética, los factores genéticos que influyen en la aparición del cáncer y aquí simplemente les quiero mostrar en la parte superior derecha y lo repasan por favor los famosos 10 hallmark de las células tumorales malignas. Nuevamente la célula ya más grande o el dibujo, célula normal, protooncogenes, primera mutación, se acelera la división, viene el protooncogen a oncogen y con el tiempo pues ese checkpoint hace que llega a la aparición del cáncer.
Ahora, miren lo de los protooncogenes y oncogenes. Tenemos un protooncogen y cuáles son las alteraciones de ese protooncogen. Puede ser una translocación, una transposición, es lo mismo, una amplificación del gen o un punto de mutación. Aquí en la translocación generalmente se está escribiendo en el promotor, en el famoso promotor de ese gen. ¿Qué hace este dibujito? Que se produzca una proteína en exceso. Obviamente es una proteína alterada y que va a llevar a la producción de un tumor maligno y esta al final proteína en exceso. Una amplificación del gen, no es un gen sino es el mismo gen amplificado. Eso se ve, por ejemplo, con el ER2 en el cáncer de glándula mamaria. ¿Qué produce lo mismo? Una proteína hiperestimulada, una proteína en exceso que lleva a la formación de un tumor maligno. O una mutación puntual dentro del mismo promotor, entonces el mismo oncogen, y estimula nuevamente una producción excesiva de proteína o dentro, que queda el promotor del oncogen, dentro del mismo oncogen, una proteína totalmente alterada o degradada o resistente que va a producir con el tiempo cualquiera de estos estímulos, pues translocación, amplificación o una mutación puntual dentro del promotor del oncogen o dentro del oncogen, pues proteínas en exceso o proteínas totalmente con una función anormal. Y eso hace que estos protooncogenes se conviertan en oncogenes y venga la estimulación proteica maligna. Aquí simplemente el dibujo, unos dibujos que encontré por ahí, que simplemente los multiplique protooncogen, mutación y oncogen. Esta diapositiva es no un resumen, es de algunos de estos protooncogenes que se convierten en oncogenes. Entonces aquí de los que más como que veo en mi práctica en el hospital, está aquí el EGFR, el ER1 en el sistema nervioso central, glioblastoma, de pulmón, cáncer de glándula mamaria, miren el ER2, famosísimo, cáncer de glándula mamaria y cáncer gástrico, la ciclina D1, aquí está la función de regulación, cómo se regulan y que después cuando se vuelven oncogenes, aquí puse la palabra oncogenes, pues cuáles son los tumores que aparecen. Aquí está la familia del CARRAS, que nosotros lo llamamos el CARRAS, NRAS, HRAS y el BRAF. En muchos cánceres, dice aquí, pero generalmente ahorita se está utilizando mucho en Colombia para el carcinoma de colon. Estos no se miran tanto, pero está el CRC, NIC, NIC, FOS, la I2, el FGF3, el PSPS, menina, el RED, por ejemplo, para tiroides o cromocitoma, pero estos son algunos de los obviamente más conocidos y aquí cómo se activan en mutación, amplificación y se recuerdan este dibujito, pues obviamente lo tienen en cuenta para mirar esas cosas. Ahora, eso es cuanto a esta parte de protooncogenes oncogenes. Ahora vienen las proteínas de los genes supresores de tumor. Aquí es el mismo dibujo, simplemente que es una segunda mutación. Entonces, estos proteínas o supresoras de tumor son como feedback, retroalimentación para que esto no se estimule en tanta medida. El factor de crecimiento, el receptor de factor de crecimiento, las enzimas señaladoras, los factores de transcripción, la proliferación celular. Entonces hay unos genes que frenan eso, que se llaman los genes supresores de tumores. Un feedback negativo para eso. Cuando está muy estimulado, pues simplemente lo frena. Entonces aquí viene una segunda mutación, es lo mismo, y entonces aparecen esos genes supresores de tumor. ¿Cuáles son sus alteraciones? En el mismo DNA, una delesión, o sea, se pierde un fragmento de DNA de genes y entonces no se produce proteínas. Y el otro punto son las mutaciones puntuales. En el mismo promotor del oncogen se produce una proteína muy pobre o que no existe y obviamente no tiene actividad normal y se produce una lesión tumoral maligna o dentro del mismo gen oncogen pues una proteína totalmente inactiva. Entonces son las famosas proteínas producidas por los genes supresores de tumor, que están relacionados con estos mismos factores de los protooncogenes y oncogenes. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, y valga la redundancia, del epitelio normal en el intestino, donde se pierde
este gen supresor de tumor, APC. Entonces viene una proliferación excesiva de epitelial. Viene bien lo de la familia KRAS, el RAS, un oncogén activado, se produce un pequeño tumor, se activan o se pierden otros genes supresores de tumor. Este tumor pequeño se convierte en un tumor más grande. Aquí viene una tercera generación, otro tumor o pérdida de otro gen supresor, que es el famoso P53 que yo les mostré, que obviamente un gran tumor que puede invadir y convertirse en lesión metastásica. Entonces es parte, algún ejemplo de los muchos que pueden existir, y eso pues se estudia de tumor a tumor para tenerlo en cuenta. Aquí están algunos de los genes supresores de tumor, y los más conocidos: el P53, el APC, el PTEN, los famosos MISH, los BRCA, famosísimos ahorita por el cáncer de glándula mamaria, BRCA1 y BRCA2, el WT1, que es el para el famoso tumor de Wilms, el NF1, que son los neurofilamentos, para generalmente tumores de cerebro, aunque aquí se puede utilizar, miren, gliomas, tumor de Wilms, gliomas, sarcomas, schwannomas, el P16, que ahorita está de moda, famosísimo, para confirmar la infección por BPH en el cáncer de cuello uterino, básicamente. Y hablando de BPH, aquí está una foto microscópica, un microscopio electrónico del famoso HPV o BPH. No hace parte de la presentación, pero lo quise recordar nuevamente. Famoso HTLV1, retrovirus para leucemias, linfomas. Cuando yo estudiaba medicina, el HIV se llamaba HTLV3, después pasó a HIV, hepatitis B, hepatitis C, carcinoma hepatocelular, el Epstein-Barr, está el linfoma de Burkitt, y hay otros para que lo repasen, el HHV8, el sarcoma de Kaposi, está, y los diferentes serotipos del HPV dependiendo de su localización. Y pues recuerden el 16 y el 18 muy agresivos en el carcinoma de cuello uterino, y en la piel, miren estos serotipos 5, 8, 17, pero hay muchos más para tenerlo en cuenta. Vuelvo y les digo, el cáncer es una enfermedad genética. El background genético es diferente para cada persona. Podemos tener el mismo factor de riesgo, pero para una persona, como está aquí el dibujo de arriba, no le hace nada. Para alguna otra persona puede que sí le haga alguna estimulación genética para que aparezca un cáncer. Esta es la explicación del dibujo. Pero el mismo factor de riesgo, digamos el cigarrillo, para otra persona sí es muy fácil que se lo convierta en un carcinoma y después en un carcinoma invasivo. Ahora vamos a hablar a la parte epigenética. Entonces aquí está pues la inmunidad, el metabolismo, la nutrición, hormonas, la parte del oxígeno, que hace lo mismo. Simplemente son las alteraciones epigenéticas. Aquí volvemos al dibujo que yo les mostré de los factores externos. Aquí se habla ya de los factores internos. Entonces está en la traslación de proteínas, en la modificación post-traslacional después de la síntesis de proteínas, en esto que ustedes van a leer, que es la metilación del DNA, la remodelación de la cromatina, de los famosos microRNAs o RNAs no codificantes. Esto hace parte, estas cositas que está señalando la flecha que puse ahí, los factores epigenéticos para el desarrollo del cáncer. Esta foto, este dibujo que yo se los mostré la semana pasada en la replicación, el daño del DNA, su rearreglo, la modificación de las histonas, metilación del DNA en la parte de transcripción. Aquí en el RNA, los microRNAs, que más adelante los voy a mostrar. Y después ya en la parte post-traslacional, modificaciones de esas proteínas que pueden con el tiempo llevar a la aparición de un carcinoma como tal. Aquí está lo que les acabo de decir, la traslación de proteínas, modificación traslacional de las proteínas, o ya en la síntesis proteica, la metilación del DNA, esto se llaman los CpG Island, que hay factores de DNA, ya les voy a mostrar, llenos de citosina y guanina, son importantes, y aquí en la remodelación de la cromatina, en las histonas con el DNA, pues están todos estos factores o mecanismos, acetilación, metilación, submovilización, ubiquitinación, me faltó una I,
la presentación, el más frecuente la metilación y los famosos microRNAs. El control post-translacional es un proceso complejo, esto es más para biología molecular. Aquí lo importante es esto que a veces no se lee, los Eukaryotic Translation Initiation Factors, denominados AIPS. Usted en su presentación está en minúscula, pero simplemente para que al final aquí obviamente haya pues RNA y después la traslación de las proteínas o la síntesis proteica. Si esto está alterado, pues obviamente se altera y hay muchos factores en su presentación, los repasan por favor, está ahí pues aminoácidos, calor, virus, etcétera, muchos factores que están como cofactores o que ayudan a que esto se active o se inactive como tal. Algunas modificaciones post-translacionales, como les dije, la fosforilación, acetilación, metilación, sumolización, ubiquitinación. La más frecuente es pues, la fosforilación, aunque están las otras presentes. Aquí, por ejemplo, está en las histonas. La metilación hace que haya una represión transcripcional en la síntesis proteica. Aquí al otro lado, pues la acetilación o fosforilación hace pues que eso active la transcripción proteica, pero una proteína pues obviamente alterada. Aquí cuando solamente se acetila, se disocia pues esa proteína o esa histona, entonces no hay obviamente alteración proteica. Sin embargo, esto no es general, puede ser dependiendo del tumor o una represión o una transcripción proteica como tal. Aquí miren el P53 y esto que está de moda, la MDM2, famosísima, cuando se pega la P53 se llama ubiquitinación y la degrada, la disocia, o se metila o se fosforila cuando hay daño en el DNA en los puntos de chequeo y se disocia con el MDM2 y obviamente eso hace que haya una alteración en la síntesis proteica. O la otra que esta proteína P53 se fosforile, se acetile, se metile, o otra hay acetilación, obviamente también hay una inestabilidad o estabilidad y esto favorece o no favorece pues la apoptosis. Hay muchas más. Esta es una presentación, si quieren ver aquí esta página que se llama Cell Signaling. Están todos estos dibujitos que son muy densos a veces, pero está la explicación pertinente para que los que quieran obviamente profundizar del tema con respecto a esto, pues lo hagan sin ningún inconveniente. La metilación, los CpG Island, aquí está el ejemplo del cáncer de colon. En el epitelio normal de colon, pues esto está la cromatina abierta, no está condensada, esto está tranquilo, no está obviamente metilado, esto está lleno de citosina y de guanina, pero cuando se condensa, se cierra, se metila, obviamente, y esto favorece, de acuerdo a esto, la metilación en la modificación post-translacional, que hay una síntesis proteica y esto está relacionado con el cáncer, sobre todo pues de colon en este caso. La remodelación de la cromatina, pues cuando está muy condensada heterocromatina es que está en inactividad, por decirlo así. Es un gen silencioso, como dice aquí, la cromatina condensada, citosina metilada o puede estar las histonas desacetiladas y cuando se acetila pues viene todo lo contrario, los famosos CpG Island o islas llenas de citosina y guanina y que hace que esto se abra y empiece la eucromatina, obviamente la síntesis proteica como tal. Ahí está lo de la acetilación de las histonas, es simplemente pues, que residuos de histonas están llenos de lisina y pueden causar un relajamiento, un relax, como está escrito ahí el DNA de las histonas, y obviamente favorecer la transcripción o no necesariamente la transcripción. Puede ser acetilado, pero ya hay medicamentos que lo desacetilan y obviamente para favorecer que no haya pues, la síntesis proteica y disminuir el tamaño tumoral. Esto es lo que yo les decía, es una foto un poquito más clara de la acetilación de las histonas con la desacetilación. Este es un producto nuevo que se llama el HDAC, no importa ahorita el nombre, ni todos estos dibujitos, simplemente un mecanismo para tratar de frenar este crecimiento. La metilación de las histonas, miren, nuevamente aquí pues la metilación de los residuos de lisina en los histonas, dependiendo de la actividad, pues se activan o no la síntesis proteica. Esto es un fenómeno reversible y indica pues una diferenciación de la reprogramación o arreglo del genoma durante esta transcripción o síntesis proteica como tal. Aquí hay una cosa importante o otra cosa muy
muy especial son los microRNAs, y lo digo muy especial porque se está trabajando en algunos tumores en frenar los microRNAs o RNAs no codificantes. Esto a partir de una hebra de RNA se pliega sobre sí misma y forma una estructura de doble cadena siendo RNA, forma puentes de hidrógeno. Aquí pues están estas enzimas DROSHA y PASHA que hacen que haya esto. Hay un primicroRNA, después se convierte en un premicroRNA, después hay unas proteínas que favorecen pues que haya más síntesis y se rompan, que se llama dicer. Entonces este RNA doble de doble cadena, por lo que está plegado, se va fragmentando en fragmenticos de doble cadena. Después viene una proteína denominada complex y hace un microRNA. Ahí está. Hay una proteína que se llama argonauta, un complejo DIX, proteína argonauta. Y después se fragmenta, se rompe y este microRNA hace que haya una síntesis proteica degradando esas malas proteínas o simplemente bloqueando la síntesis proteica. Y esto lo hacen muchos tumores malignos. Y obviamente conocer estos microRNAs es un target terapéutico para frenar esta síntesis de estas proteínas. Bueno, aquí este es un resumen de estas características que les acabo de decir con respecto a estos microRNAs o RNAs no codificantes, que parten el microRNA en, obviamente, fragmentos inútiles, comillas, o simplemente que esa traslación o síntesis proteica está bloqueada. Por eso a estos microRNAs se les denomina RNAs no codificantes. Esta diapositiva es especial en el sentido que, pues, dependiendo de muchos de estos sitios, pues están utilizando tratamientos terapéuticos para disminuir la metástasis, para disminuir la producción de las células madres, la cromoresistencia, aumentar la respuesta inmune. Y estos son todos los nombres genéricos que se les dan a muchas sustancias antes de salir, obviamente, al mercado para disminuir la producción tumoral. Y aquí está el otro resumen de todas las cosas que se utilizan en los diferentes inhibidores dependiendo de cada uno de estos hallmarks, para que obviamente lo tengan en cuenta de tratamientos como tal. Y después, cuando vean farmacología y van a ver los famosos ensayos clínicos de cáncer, todos esos medicamentos con nombres a veces medio muy sonoros, pero a veces casi que impronunciables para uno, pero cuando ya uno se mete en esa parte oncológica, los que se dediquen a oncólogos clínicos, etcétera, pues obviamente hará parte de su vida diaria en el tratamiento. Como resumen, pues el cáncer, pues diferentes alteraciones del DNA y todas estas alteraciones epigenéticas, donde se forman proteínas hiperfuncionales o proteínas oncogénicas o hipoproteínas o proteínas con mal funcionamiento o no funcionamiento, con proteínas supresoras de tumor, hacen que aparezcan todos estos hallmarks del cáncer y se produzca, obviamente, células tumorales malignas o los diferentes tumores malignos. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí y ya vamos a terminar con la segunda partecita que es corta. Bueno, entonces sigamos. Este es un esquema de la división celular, eso ustedes se lo saben mejor que yo, la de mitosis, pero aquí está la fase G1, esto es en forma general, después la fase S de replicación del DNA, después la fase ya de síntesis y división proteica, pero esto tiene una homeostasis o equilibrio que son estímulos proproliferativos o estímulos antiproliferativos. Cuando eso pasa, obviamente empieza la división celular. Aquí en el ciclo celular de cualquier célula hay factores externos, factores de crecimiento, de adhesión o factores inhibitorios o contacto de células que hacen pues que las células entren en división celular. Hay unos puntos de restricción. Aquí la fase G1, aquí está el punto de restricción. Después viene, les digo, en la fase de esa replicación del DNA. Después la fase G2, que es pues la división, la duplicación del material, y la fase de mitosis. Hay factores internos y hay algunos factores internos. Estos factores internos están las ciclinas,
y esto que se llaman los CDK, que tienen números, que son quinasas dependientes de ciclina. Esa es la clave y están los numeritos más conocidos, y estos factores hacen que obviamente tanto externos como internos, dependiendo de la necesidad, pues esta célula entre en un ciclo celular completamente normal. Y hay dos cosas grandes, que una son los famosos puntos de chequeo del ciclo celular. Esto es una clase completa, y hay otros que no son importantísimos para mantener la integridad del genoma, pero pues no son tan necesarios para mantener el ciclo. Entonces hay dos grandes que, como les digo, estos son clases por aparte. Están los dos puntos o el checkpoint del uso mitótico, en la división mitótica y en el daño del DNA. Aquí creo que está señalado, sí. Averiguan, por favor, cuál es la función o qué hace este gen supresor. Recuerden que es un gen supresor, la P53 o P53, en el daño del DNA. Pues, y aquí está el punto de restricción antes de que empiece todo el ciclo celular, para que esto se mantenga normalmente. Nuevamente lo repito, oncogenes, los genes supresores de tumor en el ciclo del DNA y el daño del DNA. Aquí están proteínas hiperfuncionantes o activación de oncogenes, y aquí están pues los famosos, para no nombrarlos. Está el ER2 y el EGPR. EGPR es Epidermal Growth Factor Receptor. Este es un importante en cáncer de pulmón, la familia RAS. Bueno, y lo otro son las proteínas hipofuncionantes o que no funcionan, o la pérdida de genes supresores de tumor. Recuerden que son el TIMPAN negativo, y aquí están otros. Mira, aquí está el P53, aquí están las ciclinas, aquí está el P27, los BRCA. Estos son los de inestabilidad microsatelital, que se llaman, entonces para que los tengan en cuenta. ¿Qué hacen cualquiera de los dos? Estimular pues la proliferación celular, incrementa pues la mitosis, y ya se los mostré. Inhiben las señales de inhibición, obviamente para no crecimiento, dañan los checkpoints en el DNA, y obviamente promueven la inestabilidad del DNA y favorecen ese crecimiento tumoral maligno. Aquí está pues lo de la famosa apoptosis. Creo que ven apoptosis, es que estoy viendo, sí, la famosa apoptosis. Miren que son unos dibujos bien bonitos, pero son muy densos y complejos. Aquí lo clave pues son los receptores para la necrosis o la apoptosis celular. Aquí pues es la condensación, recuerdan la condensación nuclear, pues el arrugamiento de la célula, el rompimiento de la membrana y la fragmentación del DNA, que lo vimos en la cariolisis, cariorexis y la pignosis. Pero aquí es importante en la apoptosis, más que todas estas cositas, que los elementos o factores importantes, tanto en la vida externa como interna. En la interna es importante la mitocondria, son las caspasas. Y no me interesan los números, sino como grandes las caspasas, para que al final haya todo esto del DNA y haya la apoptosis como tal. Pero pues las células tumorales malignas inhiben la apoptosis. Entonces tienen estos factores de sobrevida, factores de crecimiento, algunas citoquinas, y obviamente eso favorece tanto internamente y en la mitocondria, que estos factores inhiban obviamente la apoptosis. No me interesa porque pues esto es muy, no complejo, sino muy largo, y esto se iría casi que una clase para explicar cada uno de esos factores que inhiben la apoptosis y favorecen obviamente el crecimiento celular de estas células. Ahí están oncogenes y tumores supresores de tumor con apoptosis y la supervivencia. Entonces es lo mismo, hiperfunción proteica y activación de oncogenes. Pues aquí está el BSL2, que yo les mostré, que les mostraba, valga la redundancia, cuando una célula se estaba superdividiendo. Está el FLIP, está el SMART, Diablo. Bueno, aquí están los nombres que no son tan importantes, pero sí los más conocidos, como el BSO. Y al revés, las proteínas hipofuncionantes o que no funcionan, o proteínas con pérdida o supresoras de tumor, la famosa P53. Aquí están otras, pero aquí está la P53. Cualquiera de estos dos vías que favorecen evitar la apoptosis y promover la sobrevida de estos tumores. Entonces, en muchos tumores uno puede pedir o BSL2 o P53, a ver cuál está más expresado de los dos o los dos. Y ya casi para terminar, pues están los famosos telómeros y el uso de las telomerasas. Nosotros normalmente no tenemos
actividad de telomerasas. Repasan un poquito, aparte de las células tumorales, quién tiene actividad de telomerasa. Recuerden que los telómeros son fragmentos de DNA en los extremos de los cromosomas que con la vida pues van disminuyendo, se van acortando hasta que cumplen su función. Y aquí esta es otra secuencia. Entonces esto se llama el factor senescente o de no actividad, y que hasta la muerte pues se acaban los telómeros. Aquí hay actividad de telomerasa o de DNasa, pero que en las células normales no hay esa actividad. Vuelvo y les digo, aparte de las células tumorales, me averiguan, por favor, y se lo aprenden, qué otras células normalmente tienen actividad de telomerasa o de DNasa. Ahí está nuevamente lo de los telómeros, se van acortando con el tiempo hasta que pues quedan depletados, muerte celular, pero en las células tumorales malignas pues hay actividad de telomerasa, o sea, DNasa, y obviamente estos telómeros se van alargando con el tiempo y la célula se vuelve inmortal. ¿Cuál es la clave aquí? Incluso muchos de los tratamientos quimioterapéuticos son para romper o inhibir la actividad de esa telomerasa o DNasa, y eso hace parte del armamento terapéutico, del arsenal terapéutico que hay ahorita en la actualidad. Algunos factores con la edad, pues el acortamiento de los telómeros, la edad cronológica, la glicación, simplemente pues los puentes de azúcares, proteínas, lípidos, el estrés oxidativo, muchos factores que con el tiempo van a contribuir a que a partir de una célula normal, quiero mostrar con este dibujo, es simplemente tumor primario, invasión, intravasación, transporte o extravasación, y las primero micrometástasis o después ya metástasis de una célula tumoral maligna como tal. Ustedes que van a mirar eso como gran cosa en el cáncer, pues la parte genómica, epigenómica, transcriptómica, otras cosas, metabolómica, proteómica, glicómica, eso ya son puntos muy puntuales, valga la redundancia, para poner uno a estudiar. El DNA, las mismas proteínas, solo la membrana, los medicamentos biomarcadores, los famosos ensayos clínicos o clinical trials, que ya les mostré y les dije en la clase pasada que miren, son solamente medicamentos pues, para que lo tengan en cuenta. Y esta es la última diapositiva, es simplemente algunas preguntas que leí en algún lado. El cáncer es una enfermedad de origen genético, se los dejo a ustedes. Es una enfermedad prevenible, se los dejo a ustedes para que cada uno se vaya cuestionando y diciendo sí o no, y con el tiempo decir sí o decir no. Todos los cánceres tienen la misma incidencia en todos los países del mundo, recuerden que eso varía. Por ahí hoy me mandaron mis amigos un video que me pareció muy interesante, entre comillas, la irracionalidad de vernos diferentes, negros, blancos, homosexuales, heterosexuales, chiquitos, gordos, etcétera, etcétera. Todas las personas tienen el mismo riesgo de padecer un cáncer, ¿sí o no? ¿Existe un tratamiento estándar para el cáncer, sí o no? Un diagnóstico de cáncer supone siempre la amante dental del paciente, sí o no. Y esto hay que manejarlo interdisciplinariamente o más que multidisciplinariamente. Y pues obviamente ser un poco más racionales y eso. Y ya les doy la palabra, pero lo que sí les dije, que hablamos un buen tiempo, que eran 6 minutos y duramos media hora hablando casi, es que yo voy a hacer la voz de ustedes en la siguiente reunión para decir todas estas cosas que yo sé que son las mismas que me sé, para ver qué se puede mejorar en pro de ustedes, que pues ustedes van a ser mis médicos cuando yo sea más viejo, y pues yo sí necesito que sepan para que estar bien atendido. Esta presentación es muy interesante porque no es de un libro en general, es de muchos libros, pero fue de un curso diplomado que hice con el laboratorio Roche, y que pues me prestaron algunas de estas cosas, otras las puse de las cosas que he visto, pero para que lo tengan en cuenta y lo profundicen como las cosas grandes, pero hay esas diapositivas grandes, pues lo deben tener en cuenta. Como les digo, yo tengo esos 2 artículos, siempre los pongo al final del semestre y los voy a buscar ahora más tarde y se los voy a compartir para cuando el que quiera leer y profundizar y aprender más cosas, pues lo tengan en cuenta.
Faltan 15 para las 7. Gracias por estar hoy. Les doy la palabra para el final y si hay alguna otra cosa extra, vamos a mirar. Desde mañana y el viernes, mañana estoy con el grupo de los jueves y el viernes con el viernes. Mañana nos vemos a las 2 de la tarde, por favor. Si hay alguna otra cosa, yo les aviso. Y mañana vamos a empezar. Ustedes ya tienen las presentaciones, pero yo las voy a cortar y les diré, solamente me voy a dedicar a lo de cáncer, de los más comunes de cada órgano, pues para tenerlo en cuenta y al final del semestre para la nota, una vez se los adelanto, no sé qué, propónganme en algo, no hoy, invéntense algo y miramos qué hacemos. Pero para mí lo importante es que ustedes tengan una retroalimentación de esto, y simplemente motivarlos a que cada uno después se dedique a leer o a aprender lo grande en general y que después cada uno se dedique a lo que más le guste, porque pues todos no aprendemos lo mismo y a todos no nos gusta lo mismo y hay unas cosas que nos va a gustar más y vamos a profundizar más que otros. Ahora sí les doy la palabra y gracias. Gracias, profe. No sé, alguna pregunta, comentario, ya sé lo que tengo que decir en la reunión, entonces no se preocupen por eso, que si salgo peleando, yo salgo peleando, pero pues ya saben cómo soy yo en estas cosas. Profe, a Nicolás ya le dieron respuesta respecto a la solicitud y pues mantienen la insistencia de que las IPS por parte del Distrito Capital y pues debido al orden público que hay no ha permitido la autorización de rotación de estudiantes de sexto semestre, sino hasta séptimo. Basados en esa respuesta que acaban de entregarnos, porque esto nos lo acaban de dar pues a nuestro representante, yo creo que es más justo, yo creo que es más que justo y necesario que la reunión se dé y dentro de lo que se hable de los puntos es, profe, no tiene sentido que nosotros no tengamos acceso a los recursos de la universidad y sigamos cancelando exactamente lo mismo. Tampoco en este preciso instante nos acaban de cerrar las puertas a prácticas que para nosotros de verdad es un punto ya que nos genera frustración extrema. Y que sigamos nosotros cancelando lo mismo por un pensum que no nos está dando las mismas garantías. Porque seamos honestos, en este punto de nuestra educación, el internet los ponen ustedes y nosotros. El equipo para ver las clases los tienen ustedes y nosotros. Cuénteme a mí qué está haciendo la universidad por mí en este instante. Sí, diferente a cobrarme el monto que me está cobrando exacerbante y a fechas tempranas, porque lo que está haciendo es darme un 10% de descuento. Si yo no tengo ni siquiera mis prácticas y no tengo acceso a los recursos de la universidad, pues ¿qué cobran? Yo entiendo el esfuerzo de ustedes y entiendo los sueldos de ustedes, pero cada cabeza son 12 millones de pesos para no usar las instalaciones y no tener lo que se comprometieron a darnos en un pensum. Aparte, las excusas que nos dan es una, la de las vacunas, pero pues la universidad tiene la solución en sus manos, priorice el cuerpo estudiantil que va a ingresar a prácticas. Eso mismo lo dijo la alcaldesa la semana pasada y pueden hacerlo tranquilamente. Suben el nombre de los estudiantes con código correspondiente a la Secretaría de Salud y ellos priorizan a los estudiantes ahora en etapa 2 y 3. Esa solución está dentro de las manos. Y vea que es que esto es tan estresante que hasta estamos mirando la opción en medio de nosotros, de ver si nosotros, la gente que tiene, digamos, conocimiento al menos un poco de IPS o ver maneras de convenios o uno trabajaba en gestión en parte administrativa, preguntar si tienen la disponibilidad y plantearles a la universidad, es que es más, hasta hacerles las proyecciones económicas para que no les duela tanto de los cupos que uno logre conseguir. Porque es que es frustrante darse uno cuenta que es uno quien tiene que hacer el trabajo y la universidad no está haciendo nada por uno. Sí, de acuerdo con lo que tú estás diciendo y vuelvo y les digo, yo voy a tocar todos estos puntos, les diré, mire, bonito hablar con ustedes, los cito, no sé, a una hora que puedan estar todos, que no hay ningún problema, entre las mismas clases, no sé, y nos vemos. Y pues yo les cuento porque pues es que a mí sí me afana esa vaina, o sea,
vuelvo y les digo, a mí, yo sé, y eso me lo han dicho varios de sus compañeros que están en sexto, profe, usted nos deja casi que todo lo de patología 2 y entonces vamos muy tranquilos. Por eso es que yo les exijo un poco más, además por cosas de exalumnos míos de allá que ya son médicos, que yo les digo, oiga, venga, que miramos más, porque es que el libro dice así, no, esto, lo otro, en esto, más cosas. Entonces son cambios que pues yo he hecho con ustedes que nadie más lo hace en ningún otro lado, pero en otros lados sí hay posibilidad de